Volvimos después de que la duda y la deuda sea todo. Seguimos acá reflexionando con Vero Gago, que es un lujo tenerte acá. Un saludo de vuelta para Lu Torrillo, que no nos acompaña. Se siente la ausencia de la compañera, pero bueno, está haciendo patria en otras tierras que estas. La perdonamos. Sí, ya la semana próxima va a estar con nosotros. Mientras en la pausa estábamos justamente retomando, ¿no? esa figura extraña en la cual el antifeminismo del fascismo periférico, ya le estamos agregando una cantidad de categorías, pero el antifeminismo de ese fascismo periférico señala el dedo la ideología de género y finalmente ellos plantean una figura totalmente idealizada en sentido de abstracta de familia y de regreso a un dispositivo familiar que, como bien señalábamos, termina produciendo mucho más violencia porque justamente es abstracto. O sea, es todavía peor que el dispositivo reaccionario de volvamos a la familia, pero a una familia que por lo menos existía. Y volvamos a algo que no existe, con lo cual, además de violento, es súper esquizofrénico, ¿no? Entonces hay una dimensión esquizofrénica de ese fascismo periférico en el cual habría que indagar. Y la pregunta, entonces, como a nosotros nos gusta ir hacia adelante, digamos, en términos de activación, de activarnos, ¿cómo podemos pensar en este momento un posicionamiento frente a ese antifeminismo, entendiendo que hay algo de la articulación entre antifeminismo y extrema derecha o antifeminismo y fascismo periférico, ¿no? ¿Cómo podríamos reactivar la potencia feminista que sabemos que en Argentina ha sido clave? No, ni una menos fue 2015, Ola Verde, se votó la ley del aborto, o sea, tuvimos unos avances fenomenales en Argentina que ha sido un ejemplo para las luchas feministas en el mundo entero, y la sensación ahora que hay algo que está fallando en el mecanismo, ¿no? ¿Cómo pensar esa reactivación en este contexto? Bueno, lo primero que querría decir es que es un antifeminismo de Estado, ¿no? El que estamos viviendo, lo cual le da otro estatus, ¿no? Porque podemos decir, bueno, antifeminismo puede haber en distintos sectores sociales, en distintas prácticas, pero que logre el estatus de antifeminismo de Estado me parece que es una de estas características que hablábamos, ¿no? De estas ultraderechas. Sí, un punto sobre eso que me parece clave, porque hay una especie de sentido común que se está instalado sobre todo en algunos sectores medios, ¿no? de crisis del feminismo. Y la verdad es que creo que no se está dimensionando de lo que pasó sobre todo en las generaciones más jóvenes, de cómo se rompieron definitivamente prácticas, lógicas, sensibilidades, en el cual vemos juventudes que incorporaron muchas de las reivindicaciones del feminismo en muy poco tiempo, y que eso es un haber que por mucho que haya denuncia, ideología de género, lo que fuera, no pasa por ahí. Digo, para situar eso, porque me parece que hay como una especie de diagnóstico demasiado apurado y generalista que no toma en cuenta que hubo una transformación muy profunda en la sociedad argentina y en particular en las juventudes. Total, y que lleva, ¿no?, a diagnósticos más superficiales. Bueno, el feminismo ya fue, o era una moda cultural y ahora ya quedó vencida, etcétera, etcétera. Yo creo que dar cuenta de esos cambios a nivel de la sensibilidad, de lo que decíamos, ¿no?, de la organización de los cuerpos, del deseo, de la forma de pensar el trabajo, el futuro, etcétera, bueno, es muy palpable. Y cuando hablamos de antifeminismo de Estado o de la pregnancia que tiene en términos programáticos para estas ultraderechas ser antifeministas, bueno, me parece que da una escala o una intensidad de lo que significó, como decía antes al principio, estas dinámicas de transformación social feministas. Claro, una reacción que está a la altura de la acción. Exactamente. Me parece que no podemos dejar de vista ese vínculo, ¿no? Vos hablabas de la ideología de género, que es el nuevo fantasma, ¿no?, que agitan, bueno, además varios de los intelectuales que están
alrededor del presidente, pero que además es un fenómeno transnacional que ya viene desde hace muchos años, y que, por ejemplo, se ha obsesionado con el tema de la educación sexual integral, ¿no? Es decir, cómo en las escuelas la educación sexual integral está cambiando prácticas y sobre todo permite dinámicas, por ejemplo, de sensibilización y de denuncia a los abusos familiares, ¿no? La manera en que esto va en contra de la idea de lo doméstico como lugar cerrado y por lo tanto de impunidad para... que es el principal lugar de los abusos sexuales, es el ámbito doméstico, justamente. Exactamente. Entonces, creo que cuando se habla de la ideología de género, se está resistiendo fuertemente estos lugares de impunidad, de lo doméstico como ese ámbito consagrado de jerarquía y de impunidad y de abuso, y que a eso está habiendo una reacción muy fuerte, ¿no? Por otro lado, creo, esto es una apreciación así más personal, que hay una dinámica muy interesante en términos de producción de narrativas y de producción conceptual y de producción teórica de los feminismos, que excede por mucho a las universidades y a las academias, que tiene que ver con empezar a buscar palabras para nombrar experiencias que antes no se nombraban o de las que no se podía hablar. Ahí yo siento que los feminismos también han sido muy interesantes en apropiarse de un deseo de teoría, ¿no? Es decir, bueno, tengo que inventar palabras para nombrar esto que por no sé cuántos años no se podía ni decir ni comunicar, incluso no teníamos la palabra para nombrar nuestra propia experiencia de tales violencias, y que recién ahora que estos términos y estas palabras aparecen disponibles, podemos revisar incluso nuestras propias historias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay también una cosa muy interesante de los feminismos, de discutir palabras, conceptos, teorías, hacer teoría, ¿no? Y tener este deseo de teoría como parte de las prácticas. Y habilitar una creatividad que corresponde finalmente a los tiempos actuales. Total. Hay algo del feminismo, de hecho, a que repuso la pregunta sobre el cuerpo y el deseo, una pregunta que sigue abierta, que siempre va a seguir abierta por otra parte, porque nunca se cierra la pregunta. Exacto. Sobre el deseo, pero por lo menos la abrió cuando era una pregunta que estaba relativamente cerrada. Y que dice además, ese es el lugar del no saber. Claro. Ese es el lugar del no saber. Podemos hacer experimentaciones sobre cómo nombrarlo, qué hacer, qué imaginamos, qué experimentamos, pero claramente a mí me parece que una de las cosas más radicales del feminismo, de los feminismos, es que dicen, ahí hay un lugar de no saber. Que el deseo es el lugar del no saber. Exacto, y que eso no se viene a llenar, ni a categorizar, ni a decir cómo tiene que ser, y mantener esa idea de que es un lugar y es una experiencia, y que por lo tanto es el lugar que aloja el no saber, y que sobre eso hay una inventiva, hay una creatividad y una experimentación, me parece que es algo muy radical, ¿no? Y que muchas veces cuando se hacen estos análisis superficiales que decimos, bueno, el feminismo tiene una agenda chiquita, corta, etcétera. Sí. Bueno, se menosprecia muy rápido, me parece, esta pregunta muy de fondo, que sí se ha abierto, y que es lo que en el fondo creo que genera tanta reacción, tanto miedo, tanta paranoia patriarcal, ¿no? Y tanta fantasía que ve ahí un peligro, ¿no? Entonces eso me parece que es algo súper interesante, y que, bueno, ¿cómo se reactiva? Porque yo ubicaría ahí la potencia de los feminismos, claro, ¿no? Y que entonces es un lugar bastante incómodo, porque no necesariamente es un lugar en que podamos anticipar qué va a pasar. Claro, no es apretar un botón y son procesos sociales mucho más complejos. Mucho más complejos, y a la vez tiene algo también los feminismos, y en nuestro país en particular, que a la vez es un movimiento social y entonces que piensa en términos de estrategia. Claro. Entonces, esa doble dimensión, no es fácil de compatibilizar, ¿no? Son lógicas y procesos y temporalidades que no siempre van de la mano, no siempre es fácil compatibilizar. Y lo que sí me preocupa mucho es que yo veo una remasculinización de un montón de ámbitos, y que eso no es solamente patrimonio de la ultraderecha. No, claramente. Hay muchos aliados y sectores cercanos que aprovechan este momento de
una manera muy evidente, ¿no?, en esta remasculinización de esos ámbitos, en culpabilizar al feminismo o a los feminismos por el ascenso de la ultraderecha, porque se fue demasiado lejos, porque eso, se abrió preguntas que no se estaba a la altura de contestar, como si las preguntas se abriesen para contestarlas y no justamente para hacer ese ejercicio colectivo de ponerlas en juego, ¿no? Pero inclusive podríamos invertir esa lógica que efectivamente en muchos, no es solamente la extrema derecha que tiene su momento vengativo, de alguna manera, porque tiene lógica de venganza, sí, ¿no? Como masculinidades desplazadas que dicen, bueno, este es mi momento, sean progresistas o de extrema derecha, ¿no? Hay algo del resentimiento del desplazamiento que se nota. Pero volviendo a lo que vos planteabas antes, en esa relación entre antifeminismo y ultraderecha o extrema derecha, vos señalabas, ¿no?, la cuestión de cómo la educación sexual permitió señalar el abuso en el orden doméstico, señalar y dejar que surja, que se exprese, y que el ámbito doméstico o el ámbito de la intimidad inclusive, porque bueno, todo lo que estaba apareciendo en estos días de denuncias de periodistas y en general lo que pasó en el mundo del cine no es solamente la domesticidad, digamos, espacios laborales, ¿no? Espacios laborales, todos esos momentos en los cuales, digamos, el feminismo ha sido el gran señalador del abuso. En un tiempo en el cual le ha costado mucho a la clase trabajadora señalar el abuso en el trabajo, ¿no? O sea, justamente porque discutíamos antes, ¿no?, la dificultad de señalar el abuso en la relación capitalista, y la palabra abuso, o inclusive la palabra violencia, fue reactualizada por el feminismo, que volvió a nombrar la violencia cuando hacía mucho tiempo que no se hablaba de violencia, ¿no? Y en particular algo que toda la clase trabajadora debería llamarse a reflexión, de por qué dejó de hablar de violencia laboral, de violencia económica, de la violencia del capital, que era parte de la gramática de la emancipación y que fue desapareciendo, y el feminismo volvió a reponer la cuestión de la violencia. Entonces ahí hay un punto que me parece clave, que efectivamente es, y sobre el cual cualquier antifascista debería reflexionar, es decir, que la posición en contra. Vamos a ver, yo tengo un tema con el antifascismo, pero ahora lo podemos charlar, porque no discutíamos en la pausa si hay que hacer un antifeminismo, ¿no? O sea, como la negatividad de la negatividad, o si habría que hacer una especie de post-antifeminismo, para no entrar tampoco en la trampa de lo que propone el antifeminismo, ¿no? Que es un poco lo mismo que el antifascismo, si entramos en la trampa de contestarle a ellos lo que ellos dicen, o de seguir en un flujo de señalar la violencia y proponer aperturas de preguntas y de flujo, ¿no? Pero entonces hay algo de la estructura fascista que tiene que ver con el abuso, ¿no? Lo propio del fascismo es que es una lógica de ordenamiento que abusa su posición de poder sobre el otro, que es su otro del poder, que le permite estar en una posición de dominio, ¿no? Eso es, ahí hay una lógica muy fuerte. Y lo otro es que es el lugar del no saber, ¿no? Lo propio de un gobierno fascista, que Milei se incluye en eso, es el tipo que ya sabe, ¿no? Anular el no saber de manera absoluta. Y estos días es fascinante, ¿no? Porque están todos diciendo, nosotros sabemos, Adorni, frente al mercado, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y para dónde vamos, así que no se preocupe. Y los mercados que empiezan a dudar, ¿no? Que empiezan a dudar sobre si efectivamente el gobierno sabe. Entonces hay una crisis, ahí hay algo sobre el binomio abuso, luchar contra el abuso y asumir el no saber, frente a fuerzas que abusan desde el saber, ¿no? Porque la posición abusiva justamente es el que sabe cuál es tu deseo. Esa es la posición del abusador, ¿no? Que proyecta en vos su propio deseo, y que eso es una posición de abuso, ¿no? Proyectar, cosa que muchas veces lo vemos inclusive en otras fuerzas que no solamente la extrema derecha, ¿no? El yo ya sé lo que vos deseas, es una posición súper abusiva, una forma de forzar la manera en la cual el otro existe, piensa, siente, e imponerle la propia. Total. ¿No? Entonces ahí me parece que hay una pista importante,
que es justamente activar el señalamiento de la violencia y el sostenimiento del no saber, que es algo que el feminismo no ha reactualizado y que en esta etapa me parece debería ampliarse desde el feminismo al conjunto de las luchas emancipatorias, ¿no? Incluyendo el mundo del trabajo. Sí. Hay algo de la dinámica del gobierno y la dominación hoy en día que implica asumir que de alguna manera no sabemos muy bien lo que nos está gobernando y no sabemos muy bien lo que deseamos. En punto de vista inclusive económico, ¿qué deseamos? Digamos, volver a la fábrica y estar 8 horas encerrado con un patrón, ser el dueño. Nosotros hicimos un programa acá que se llamaba Soy mi propio garca, digamos, ser el dueño de mi propio proceso de trabajo, estar en una cooperativa, en un colectivo. ¿Cuál es el deseo de la forma organizativa? Porque ese deseo no está preestablecido, ¿no? Porque ya se desmoronó, digamos, el prefabricado de la organización del trabajo. Pero en relación a lo que vos estabas planteando, me parece que ahí hay una cuestión de la reactivación de potencias emancipatorias. Total. Que pasa justamente por asumir esa lucha contra el abuso y esa activación del no saber. Sí, porque como señalabas, me parece que otra de las cosas interesantes de estos últimos años desde los feminismos fue haber repuesto la palabra violencia, hacer una especie de teoría de las violencias, como pluralizar las violencias, es decir, la violencia no solo es en términos de individuos, de relaciones interpersonales, sino que ahí se expresa un conjunto de violencias estructurales. Y yo creo que en ese sentido, cuando se dice la radicalidad de los feminismos, bueno, volver a poner esa dimensión de la violencia en el centro de la escena y hacerlo de una manera no victimizante. O sea, aliar o ser capaz de poner al mismo tiempo la discusión sobre las violencias sin asumir una postura de víctima como la única posición posible en la que se puede hablar de violencia, me parece que eso también ha sido como un elemento de innovación y de creatividad política que permite un montón de enunciaciones, permite abrir un conjunto de enunciaciones, ¿no? No significa que, bueno, entonces ahora se sabe qué decir sobre esta violencia, sobre aquella, sino que permite un conjunto, además de alianzas posibles, me parece, entre, como vos decías, ¿no? Ciertas luchas populares, territoriales, vecinales, barriales, feministas, comunitarias, ¿no? Que empiezan como a tener zonas ahí de contacto y sobre todo a que esa discusión sobre las violencias permite remapear, ¿no? Esto que decíamos, que el capital financiero hace tan abstracto y tan lejano y que parece que de repente nadie está sometido a nada y todo es puro flujo de libertad y sin embargo la estamos pasando para la mierda, ¿no? Entonces creo que esa materialidad de las violencias que se puso en juego es algo que no podemos perder, sobre todo, insisto, en este engranaje no victimizante, no victimista. Claro. Como una posibilidad de asumir eso para desarmar ciertos mandatos, para desarmar ciertas relaciones abusivas, para desarmar ciertas estas dinámicas de sometimiento y por lo menos ponerlas en cuestión, ¿no? Claro. Bueno, me hacía acordar, viste, el otro día en las marchas cuando hubo toda la represión y el encarcelamiento ilegal de muchos de los que estaban ahí, el argumento que circulaba era, los metieron presos pero no hicieron nada. Y yo me quedaba pensando y dije, no, hicieron un montón de cosas, ¿no? Y después ya había uno de los que estaban presos que a este no se le decía nada porque como no era estudiante, etcétera. Entonces o sea que no, por ahí algo había hecho, ¿no? Entonces ese argumento entre los que no hicieron nada desactiva lo que esos propios pibes hicieron, porque fueron a una marcha, hicieron algo, protestaron, es hacer algo. O sea, no es que están presos porque no hicieron nada, están presos porque hicieron algo. Que ese algo no sea ilegal es distinto, pero la gramática del hacer o no hacer es clave, ¿no? ¿Y qué hicieron? Y lucharon en contra de la violencia
que implica la ley de bases para este sector o los sectores que expresan, ¿no? O sea, que hay algo efectivamente de reseñalamiento de la violencia que en la posición actual sobre la lucha en contra del fascismo periférico es clave. De hecho, para mí hay una discusión para poner sobre la mesa, que es una discusión que vamos a tener que tomar muy en serio, que es si tener una posición anti o una posición post, ¿no? ¿En qué sentido? De que en la experiencia de las posiciones antifascistas terminaron mal. O sea, terminaron ganando la lógica del fascismo, ¿sí? O en todo caso las opciones antifascistas fueron durante las guerras que terminaron resistencia, etc., pero en un esquema bélico, o sea, donde ya la violencia se había desatado totalmente, ¿no? Y no sé si no deberíamos invitarnos a pensar el post-mileísmo ya, en este momento. O sea, no entrar en la dialéctica que nos proponen, sino ir ya activando la lógica que nos ha hecho tan fuerte, que es la lógica del señalamiento de la violencia estructural, en todas las violencias estructurales, y no entrar en las pequeñeces que propone finalmente el fascismo, ¿no? No es ustedes hacen ideología de género, entonces uno dice no es ideología de género, y entonces uno empieza a dialogar con alguien con el cual no es dialogable en el sentido literal de la palabra, ¿no? Y me parece que ahí hay algo para trabajar sobre la activación de la articulación entre el conjunto de violencia. Un tema que vos trabajaste mucho, que tiene que ver, que fuiste una de las grandes, pero sé que vos jugaste un rol importante, de la articulación entre lucha feminista y el tema del paro de mujeres, ¿no? Que ha sido un momento en el cual se conecta justamente dos tipos de violencia. La violencia de la dominación masculina y la violencia en el ámbito doméstico, que implica que hoy la remuneración del trabajo femenino en el sector formal sigue siendo un 20-25% más bajo de la remuneración masculina. Esa conexión entre violencia, o lo mismo que se hizo con el tema del endeudamiento, ¿no? Conectar con el endeudamiento de las mujeres en particular como otra forma de violencia del capital, ¿no? Yo creo que hay algo que deberíamos trabajar en este momento en reconectar significativamente las formas de la violencia y de la dominación para hacer más bien un postfascismo que un antifascismo. Sí, porque hay algo de la lógica de este gobierno en la que, por un lado, arma una escena de guerra, en la que no te quede otra que el antifascismo que vos decías, claro, ¿no? Y además, porque yo creo que el delirio que tiene Milei a la vez coincide con una verdad del mundo en este momento, que es la del genocidio en Gaza, ¿no? Entonces hay algo de esa voluntad destructiva del tipo que parece ser la lógica del mundo en este momento. Y cuando yo te decía, bueno, despliega una guerra interna, a la vez está fascinado con las escenas de la guerra, con Elon Musk recorriendo los territorios destruidos de Gaza para ver dónde va a ubicar el 5G, ¿no? Su fascinación, además, totalmente erótica con Elon Musk. Bueno, hay algo, esa idea de los empresarios héroes que tiene Milei. Yo creo que hay algo del escenario de guerra que efectivamente lo intentan instalar, que coincide con unas coordenadas geopolíticas de este momento que le dan una proyección a Milei que por ahí en otro momento no hubiese tenido, pero que efectivamente nos quiere acorralar en la reacción-respuesta, ¿no? Ahora, esta audacia o esta creatividad en la conexión, ¿no? que vos señalabas, que me parece que fueron grandes momentos del movimiento, de decir, bueno, ni una trabajadora menos, ¿no? Y entonces, ¿por qué la huelga feminista permite pensar el paro, la sindicalización o el trabajo por fuera de los territorios clásicos o legitimados como territorios del trabajo? ¿Por qué la deuda se convierte en una preocupación feminista? Y eso implica decir que no hay libertad sin desendeudamiento, ¿no? Esas me parece que son innovaciones donde se corre y se arma otra escena. Y efectivamente ahí creo que nos falta un poco de audacia en salir del aturdimiento, ¿no? Claro. De este momento que es, creo, una
política deliberada, ¿no? de estos Totalmente. fascismos, de aturdirte con el tipo de noticias, de lenguaje, de hechos concretos, de la forma extrema del ajuste que están desarrollando, para desacomodarte completamente e inhibir esta capacidad de conexión, de invención, de audacia, diría, e incluso de pensar estrategia en un sentido también innovador y pensar más en lo que va a venir después que en estar respondiendo a lo que está pasando ahora. Claro, que es todo lo contrario a lo que el sentido común frente al antifeminismo y una especie de sentido común de sería mejor bajar un cambio. Sí, claro. Lo que está planteando es todo lo contrario. Claro. Frente al antifeminismo aumentemos la audacia, seamos todavía más atrevidos y atrevidas para enfrentar una lógica que es la lógica del abuso y de la limitación de la pregunta del no saber. Al contrario, sostengámosla, ampliémosla, profundicémosla, abrámosla. Y eso yo creo que desgraciadamente tenemos que terminar, ¿viste? Pasa rapidísimo. Una hora, uno piensa que en una hora es un montón de tiempo y finalmente se agota el tiempo, no lo que tenemos para decir. Pero me parece que nos podemos quedar con esa idea de que frente a la extrema derecha, bienvenida la audacia feminista y que la crisis, digamos, frente a la cual estamos, no es entrar en las balas aturdidoras de la extrema derecha que propone un esquema bélico permanente, sino tener la audacia creativa de identificar, reconocer las violencias, enfrentarlas y articularlas todas entre ellas. Entonces, volver a una especie de unión entre todas y todas que estamos sometidos a la forma de dominación y proponer entonces una rebeldía audaz que enfrenta justamente ese ordenamiento que se pretende rebelde pero que finalmente acota el deseo y en particular el orden doméstico, donde tratan de volvernos a un esquema de una familia vieja que desgraciadamente ya no existe, sí, pero que en todo caso ejercen una violencia simbólica imponiéndonos un modelo de existencia que está tan lejos de lo real, ¿no? Muchas gracias, Vero. Por favor. Espero que sigamos haciéndonos preguntas y espero que hayamos podido contribuir a reactivar energías de confrontación frente a esos momentos tan ¿cómo decir?, achatadores. No le vamos a regalar la palabra revolución a la ultraderecha. No, es nuestra. Muchas gracias. De nada.